Bueno, muy buenos días, estimados colegas del área de electricidad. Eh, Todos los amantes de hacer mediciones correctas de sus sistemas instalados eléctricos, interconexiones de puesta a tierra. El día de hoy vamos a estar conversando, vamos a tener una charla dirigida específicamente a métodos de medición de resistencia del sistema de puesta a tierra. eh, Especialmente dirigida a los usuarios de equipos Fluke como parte del programa de educación continua que en conjunto Fluke con el Batrón en Costa Rica y en la región centroamericana impartimos a todos nuestros usuarios con todo gusto. Eh, por favor, les agradezco si alguno me puede confirmar si se escucha bien el audio y si la presentación ya la pueden ver en sus monitores de manera correcta. Todo bien, listo, todo bien. Muchas gracias, don Alexander y Jeremy Girald. Perfecto, muchas gracias. Ok, vamos a comenzar. Mi nombre es Paul Ávila, yo soy el ingeniero a cargo de la línea Fluke para el Batrón, ingeniero eléctrico. Así que, bueno, ya llevo bastante tiempo, conozco bastante sobre los equipos Fluke y sobre muchísimas de sus ventajas. Así que espero que sea de agrado para todos ustedes la presentación del día de hoy y en cualquier momento que tengan una pregunta, no duden en escribir por medio del chat. Yo voy a estar haciendo breves pausas para leer las consultas y tratar de ir contestándolas a tiempo. ¿Ok? Primero, bueno, en la portada de esta charla podemos ver algunos de los equipos Fluke. Les comento que al final, simplemente al final vamos a tener un brochure comparativo de las opciones que Fluke brinda a los usuarios para medición de sistemas de puesta a tierra. Son pocos y son los justos y necesarios para llevar a cabo las mejores mediciones. Ok. La agenda para la charla del día de hoy es la siguiente. Primero vamos a dar una definición de lo que es el sistema de puesta a tierra según el Código Eléctrico Nacional. Es una definición general y bastante necesaria de conocer. Seguidamente les voy a presentar algunas de las normativas sobre sistemas de puesta a tierra. Realmente, si ustedes están interesados en la materia y quisieran ahondar en el asunto, eh, actualmente se imparten muchísimos cursos en universidades, en academias privadas, sobre diseño, dimensionamiento del sistema de puesta a tierra y algunos otros afines. Les comento que al final de la presentación también les voy a estar enviando material relacionado con medición del sistema de puesta a tierra, catálogo de Fluke, alguna que otra norma y libros con consejos que Fluke pone a disposición de los usuarios de manera gratuita, además de la presentación. Esta presentación también está siendo grabada, entonces la pueden acceder en el canal de YouTube del Batrón. Cuando tengan gusto de volver a escucharla, ahí pueden igualmente colocar sus dudas que posiblemente yo o alguno de mis compañeros de trabajo que tenga conocimientos sobre la materia les va a estar contestando a brevedad posible. De seguido, con la agenda vamos a hablar de por qué utilizar un sistema de tierra físico, cuáles son sus ventajas, por qué es necesario verificar el sistema de tierra de puesta a tierra a lo largo del tiempo. También vamos a hablar sobre conceptos básicos del sistema de puesta a tierra, cómo se compone un buen sistema de puesta a tierra, qué tipos de sistema de puesta a tierra existen, un poco de teoría al respecto. Para ya entrar en el tema, digamos, de fondo de esta charla, que son los métodos de verificación del sistema de puesta a tierra. Eh, Existe un método también que es muy necesario relacionado al dimensionamiento del sistema de puesta a tierra antes de que se instale, que se llama medida de la resistividad del terreno. Con algunos de los equipos de Fluke que se pueden llevar a cabo.
Y al final vamos a hablar sobre algunos consejos. Ahí también tenemos la presentación de las opciones que Fluke brinda a los usuarios. Ok, muy bien. Sistema de puesta a tierra según el Código Eléctrico Nacional. En el Código Eléctrico Nacional, en el artículo 100, se define una conexión a tierra física como una conexión conductora, ya sea intencional o accidental, entre un circuito eléctrico o equipos y la tierra física, o algún cuerpo conductor que sirva en lugar de la tierra física. De esta definición, muy importante, y lo que nos tiene que quedar grabado más allá de toda la definición es este punto. Una conexión a tierra puede ser intencionada o accidental, y esto es importantísimo, porque aquí estamos hablando de la seguridad y de la vida de los usuarios. La puesta a tierra está hecha para resguardar la seguridad personal de los usuarios de las instalaciones eléctricas. Así pues, en la mayoría, si no en la totalidad de los casos, debería de ser una conexión a tierra intencional, que pues estemos completamente seguros de que la instalación, el cable, la varilla y todo el sistema de puesta a tierra esté conectado de manera eficiente y eficaz a nuestros equipos eléctricos, de manera de que si algún usuario vaya a tocar alguno de estos equipos eléctricos o las partes metálicas que pueden estar en contacto con, digamos, lo que debería de ser la tierra, no sea un camino con una impedancia más bajo que el de nuestro sistema de puesta a tierra y se conviertan en un sistema de puesta a tierra accidental, y que ellos sean el camino por el cual puede trasegar alguna falla eléctrica. Muy bien. Ya hablando sobre la definición, les comentaba, existen distintas normativas en esta área del sistema de puesta a tierra, entre las cuales son muy importantes, por ejemplo, estas tres. La IEEE 142 nos habla sobre una práctica recomendada por IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, para el aterrizamiento de sistemas de potencia comerciales e industriales. IEEE 80, por su parte, es una guía para la seguridad en aterrizamiento para subestaciones en corriente alterna. Bueno, también tenemos obviamente que el Código Eléctrico Nacional, aquí bueno, yo lo tengo como el NEC 2008, sin embargo, por ejemplo, ya en Costa Rica nos actualizamos al NEC 2014 en español, también adaptado. Eh, es una norma, es una ley que tenemos que cumplirla a como de lugar, importantísima, de conocimiento pues obligatorio para todas las personas que vayan a trabajar con electricidad, y bueno, no podemos obviar el sistema de puesta a tierra. Y por último, IEEE 665, que es una guía para la seguridad en aterrizamiento para centrales de generación en corriente alterna. Aquí tienen ya al menos 4 opciones. Una, pues, de lectura obligatoria es el NEC. No hay, como decimos en Costa Rica, no hay quite. Tenemos que leerla, conocerla a fondo y aplicarla en la práctica. Realmente tenemos que cumplirla, porque no solamente estamos jugando pues con la vida de los usuarios, que es pues obviamente lo más importante, sino que van a haber organismos más allá, como el Colegio de Ingenieros, que van a estar a cargo de las supervisiones de nuestros sistemas de puesta a tierra. Muy buenos días a todos los que se vienen conectando. Muy bien. ¿Por qué utilizar un sistema de tierra físico? Existen varios motivos. Entre estos motivos importantes tenemos, por ejemplo, limitación de los voltajes. Muchas veces podemos tener eventos inesperados y variaciones en el voltaje esperado en nuestras instalaciones eléctricas, causados por diferentes pues, motivos. Por ejemplo, la rayería, contactos accidentales en las líneas de distribución de la compañía distribuidora, con altos voltajes, puede ocurrir una falla en los aislamientos
o una falla en las protecciones de las compañías distribuidoras. Podrían haber también empresas o industrias cercanas que enciendan o apaguen grandes motores, grandes cargas inductivas, y todo esto pues va a generar variaciones en la tensión. Estas variaciones en la tensión en el momento de ingresar a las instalaciones pues no van a ser lo que nuestros equipos esperan, y podrían haber sobrevoltajes que entren directamente a las instalaciones, causando problemas eléctricos, electrónicos e inclusive provocando un posible accidente a los usuarios cercanos a estos equipos. De manera de que si existiera algún contacto accidental con los equipos eléctricos en un momento de que el voltaje ha sido afectado, podría verse una descarga por medio de su cuerpo. ¿De qué manera se evita entonces que la descarga de esta fluctuación de voltaje se vea por medio del cuerpo de un usuario? Pues limitando los voltajes. ¿Y de qué manera? Pues con una correcta conexión a tierra, la cual pueda drenar todos estos voltajes que no son los esperados en nuestras instalaciones eléctricas. Otro de los motivos es la equipotencialidad de la instalación. Eso es uno de los términos más conocidos en ingeniería eléctrica. Los equipos en una instalación deben de tener una equipotencialidad con respecto a la tensión. Todos deben de estar así, pues, referenciados con respecto a un mismo punto. Se debe de estabilizar el voltaje y dar, pues, que los equipos tengan condiciones normales de operación. Mantener el nivel de voltaje a un nivel relativo a tierra. Cuando decimos a tierra, bueno, en la teoría se conoce a tierra como 0 volts, una resistencia baja, pues no necesariamente va a ser 0 volts. La idea es que todo esté referenciado con respecto a un mismo punto. ¿Por qué? Podrían existir lazos o creaciones de caídas de potencial en algunos lazos que no estén referenciados a un mismo punto, y empezarían a haber disconformidades en equipos eléctricos y electrónicos, dañándose los mismos. Es por esto que toda instalación, según el Código Eléctrico Nacional, debe estar referenciada a un mismo punto. Otra razón es facilitar la operación de dispositivos de sobrecorriente. Sí, existen algunos dispositivos avanzados, interruptores que se disparan cuando están censando si existe alguna alteración significativa en el sistema de puesta a tierra, y podrían dispararse. Muy bien. Principal motivo del por qué tenemos que tener un sistema de tierra físico es la seguridad personal. Realmente, en caso de que no contáramos con un sistema de tierra físico, podrían darse situaciones que no son normales. Por ejemplo, imagínense hace mucho tiempo cuando en las residencias, por ejemplo en Costa Rica, no colocaban una varilla de puesta a tierra, no se tenía un sistema de tierra físico aislado completamente y que vaya a dar una equipotencialidad en la instalación eléctrica. Pues, ¿qué pasaba? Algo muy común que le pasaba a las personas, y de hecho hubieron accidentes muy graves al respecto, es que cuando se estaban bañando en sus duchas, termoduchas, algún curioso tocaba la salida del agua y sentía un jalonazo. Un jalonazo, una descarga rápida de electricidad por ese punto. ¿Qué estaba pasando? Pues simplemente estaba haciendo un camino para una corriente que existía en ese punto, que no tenía dónde descargarse. Podía haber una falla y se estaba descargando por la persona. Es por esto que es sumamente necesario tener un sistema de tierra físico. Este es uno de los tantos ejemplos que pueden haber. También habían, pues, por ejemplo, las computadoras que tenían carcasa metálica, las personas de Hallan, etcétera, etcétera, etcétera. Más de un accidente de estos ocasionó, pues, alguna fatalidad, por ejemplo, en este país. Muy bien.
Ya que hemos hablado de qué es una puesta a tierra, de por qué tenemos que tener un sistema de tierra, de puesta a tierra físico, ahora vamos a comentar por qué es importante estar verificando el sistema de puesta a tierra. Y es algo muy simple. El sistema de puesta a tierra físico, ¿ok? El sistema de tierra puesta físico va a ser, pues, va a tener sus partes mecánicas. Dependiendo de los elementos que utilicemos, tanto los cables como las conexiones, eh, pues van a irse desgastando normalmente con el tiempo, producto de algunos factores como lo puede ser, por ejemplo, la composición química de la tierra, la humedad, la temperatura, la suciedad y el polvo, o el entorno puede estar expuesto a sustancias químicas y algunas descargas eléctricas pueden terminar degradando los componentes del sistema de puesta a tierra físico. Y con esto va a ir naturalmente perdiendo sus condiciones, condiciones para las cuales en un principio fue dado el valor que se aceptó como valor de puesta a tierra según las normativas que vimos antes. Ahora bien, una verificación de tierras va a asegurar que las tierras intencionadas estén funcionando correctamente y esto es sumamente importante porque en caso de que no estén funcionando correctamente, les cuento una anécdota muy rápida. Una vez fui a hacer una medición en una instalación grande que pues tenía un anillo perimetral del sistema de puesta a tierra y resulta que en el primer electrodo donde fui a colocar el medidor Fluke para ver la resistencia de puesta a tierra, pues me dio un valor sumamente elevado. Al comprobar entonces qué era lo que estaba pasando, me doy dando cuenta de que del primer electrodo al segundo, que el segundo seguían un montón más que le daban la vuelta al edificio, alguien o cortó el cable o el cable se terminó dañando y estaba desconectado. Entonces, teníamos un anillo perimetral instalado en la instalación, valga la redundancia, y solamente estaba protegida dicha instalación por una varilla de puesta a tierra porque el resto estaba completamente desconectado. He aquí entonces la importancia de verificar la medición del sistema de puesta a tierra y revisar físicamente cuestiones obvias. ¿Qué puede estar pasando? Como por ejemplo continuidad, valores de, obviamente, si hay mediciones de corriente y otras que vamos a ver más adelante. Si el camino intencionado a tierra falla, se pueden producir caminos a tierra accidentales que hagan que el sistema falle intermitentemente. Entonces, pueden haber otros caminos a tierra, podríamos empezar a tener lazos y caídas de potencial en distintos equipos y estos van a terminar dañándose. Eh, Típicamente, esto es de los problemas más comunes que se encuentran en las instalaciones eléctricas relacionadas al sistema de puesta a tierra, porque no existe equipotencialidad y a cada rato se están quemando sistemas de iluminación, sistemas electrónicos que tienen una electrónica pues no muy robusta, pero realmente la electrónica es muy susceptible a fallas pequeñas y fallas relacionadas con un problema de equipotencialidad. Entonces es importantísimo que lo tomen en cuenta. Verifiquen al menos una vez al año pues su instalación de puesta a tierra y obviamente siempre verifíquenla al momento de la instalación. Entonces, razones, se estima para verificar la tierra que al menos, ojo a este dato, el 15% de los problemas de calidad de energía eléctrica están relacionados con problemas en las tierras. Por lo tanto, asegure una buena tierra para evitar que aparezcan estos problemas. ¿Qué problemas estamos hablando de calidad de energía eléctrica? Típicamente son variaciones de tensión, variaciones de frecuencia. Son los problemas más comunes relacionados a calidad de energía. Variaciones de tensión, ya sean caídas de tensión o subidas de tensión rápidas, transitorios electromagnéticos o en algunos casos podrían ser también armónicos. Es importantísimo entonces estar verificando la puesta a tierra. Por esto, créanme que en la industria eléctrica
La calidad de la energía nos va a dar muchísimos parámetros importantes para saber cuál es la condición a la que estamos operando en nuestras instalaciones. Con esto podríamos ahorrar energía, podríamos obviamente que maximizar el tiempo de vida útil de nuestros equipos y pues encontrar los problemas que nos están haciendo perder dinero en nuestras instalaciones. Antes de quizás hacer un estudio que podría verse un poco complejo como calidad de energía, verifiquemos cuestiones un poco más obvias e importantes, pues como el sistema de puesta a tierra. Otra razón es porque, bueno, las descargas atmosféricas, rayería, provocan transitorios que a su vez afectan las instalaciones eléctricas, ocasionan pérdidas económicas millonarias y pérdidas de producción cada año. Es típico decir, ok, cayó un rayo fuertísimo y que nos quedamos sin luz. Para una industria, el quedarse sin electricidad es una pérdida económica muy grande, a diferencia de las casas, aunque nadie en ninguna residencia desea estar sin electricidad. Existen muchos problemas relacionados a la rayería, podrían verse afectados los aislamientos, podrían verse afectados los transformadores o inclusive entrar a las cargas que estén conectadas a nuestro sistema eléctrico y las mismas podrían tener problemas significantes. Entonces, por eso la puesta a tierra debería de ayudarnos siendo un camino de baja impedancia para estos problemas eléctricos. De solucionar el problema antes de que aparezca, realmente esto es vital. Es pues una verificación rápida, no tenemos que gastarnos mucho tiempo, es una verificación sencilla. Gracias a los equipos que ya hay fabricantes tan reconocidos como Fluke, que nos van a dar equipos sumamente sencillos de utilizar. Entonces, realmente puede verse como negligencia prácticamente el hecho de que no queramos revisar nuestra instalación antes de que aparezca un problema que nos vaya a poner en apuros. La verificación de tierras debería ser parte de un programa básico de mantenimiento predictivo. Muy bien, el mantenimiento predictivo resulta que no es algo nuevo. La palabra predictivo muchas personas la ven como, ok, vamos a empezar con nuestro programa de mantenimiento predictivo, a ver cómo nos va. Se ha demostrado que el mantenimiento predictivo ayuda a maximizar la vida útil de los equipos y a evitar los paros no programados en las empresas. Entonces, si ya contamos con una cámara termográfica, con el equipo de medición de resistencia de aislamiento, contamos con el sistema de puesta a tierra, pues podemos tener un plan sólido de mantenimiento predictivo y lo único que restaría sería pues establecer fechas y establecer o programar mantenimientos con cada uno de nuestros sistemas de medición por periodos. Comiencen con un periodo pues corto. Si determinan que en un periodo corto de tiempo, no sé, 3 meses, las condiciones pues continúan muy similares, pueden ampliarlo dependiendo de si el equipo al que le están haciendo la medición es muy crítico. Amplíen a 6 meses. Si en 6 meses de igual manera no ven cambios significativos, podrían ampliar a 1 año y continuar cada año hasta que empiecen a encontrar algo que les diga, no, aumentemos la frecuencia de revisiones porque estamos viendo que ya puede haber una afectación importante en el sistema. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto bastante teoría con respecto al sistema de puesta a tierra, pues obviamente las normativas nacionales e internacionales nos van a exigir un valor de puesta a tierra bueno y más que bueno, un valor aceptable. Idealmente, la resistencia de puesta a tierra debería de ser 0 ohms, o sea, prácticamente un cortocircuito que vaya a jalar por ahí cualquier problema. Sin embargo, no va a ser del todo posible, porque tanto el terreno va a tener un valor de resistividad dependiendo de donde coloquemos nuestros elementos de puesta a tierra,
bueno, las capas de la tierra, dependiendo de los materiales por los cuales estén compuestos, nos van a dar diferentes valores de resistencia. Tanto los cables como la varilla, todos van a influir en que suba un poquito el valor del sistema de puesta a tierra. Entonces, el objetivo siempre es alcanzar la resistencia de tierra más baja posible, teniendo en cuenta, obviamente, que aspectos económicos y físicos. ¿De qué manera? Típicamente en las casas se coloca por lo menos un electrodo de puesta a tierra. Ahorita vamos a ver las dimensiones. Pero si con ese electrodo no le llegamos al valor de puesta a tierra correcto y no la persona a cargo de la instalación no hizo un correcto dimensionamiento del sistema de puesta a tierra, no supo nunca cuál era la resistividad del terreno y el lugar ideal para colocar el sistema de puesta a tierra, pues suelen agregarse más y más electrodos. Obviamente que esto es un aspecto económico importante y físico. En una instalación, típicamente, pues el ingeniero civil no le da la importancia al sistema eléctrico, en algunos casos, como debería, simplemente por cuestiones de estética. Pero es obvio, ¿verdad? No nos gustaría ver un montón de varillas enterradas en el centro de la instalación porque encontramos que ahí es el mejor valor de resistividad del terreno. Nosotros debemos de buscar un lugar adecuado para la instalación, un lugar físico adecuado y también salvaguardar la economía de la persona que nos está contratando, pues para instalar algo que valga la pena, una solución económica y que sea confiable. Muy bien. A distintas normativas como la NFPA e IEEE recomiendan una resistencia de puesta a tierra de 5 ohms o menos. Recomiendan. En el sector telecomunicaciones, a menudo igual se considera 5 ohms o menos como el valor adecuado. Podría, por ahí me pareció ver una pregunta de Mario Céspedes, ¿cuál es la norma específica para data center? Podría buscar en los documentos que les voy a enviar y adjuntarles la norma que recomienda estos valores para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, típicamente el NEC, el Código Eléctrico Nacional, para el cual todos los agremiados del sector eléctrico estamos obligados, recomienda que el sistema de tierra tenga una resistencia inferior a 25 ohms. Y en instalaciones con equipos sensibles debería ser inferior a 5 ohms. Esto está en el NEC, en el artículo 250.56. Muy bien. ¿Qué pasa si a la hora de la instalación, el día de hoy, el día cero que instalamos nuestro equipo, vamos a medir con un equipo Fluke y nos damos cuenta de que el valor de resistencia de puesta a tierra es 25 ohms? Bueno, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que evaluar si estamos haciendo la medición en un entorno húmedo, si lo estamos haciendo en la época lluviosa o en la época seca. Tenemos que evaluar que probablemente dentro de un año o menos tiempo, las condiciones de este sistema de puesta a tierra que se instalaron se van a ver degradadas, por lo cual cuando lo instalamos apenas pasamos como el límite de 25 ohms, pero ya un año después no vamos a estar ni en el límite. Ya en este caso no va a haber pues una institución que nos venga a medir y que nos haga cambiar nuestro valor de resistencia de puesta a tierra. Pero tenemos que darnos cuenta que éticamente no le estamos dejando pues el mejor sistema al usuario o consumidor final, ya que después de un año su sistema de puesta a tierra ya no va a ser del todo útil según las recomendaciones que nos dan los organismos máximos y podría verse afectado, involucrado en problemas de puesta a tierra accidentales. Es aquí donde entonces juega un papel muy importante el profesionalismo de los instaladores del sistema de puesta a tierra.
Y bueno, por supuesto, todos ustedes que estén llevando charlas como esta para continuar actualizándose con respecto a la materia. Muy bien. Hablando sobre los componentes del electrodo de puesta a tierra, bueno, tenemos esta imagen, es una imagen típica, por ejemplo, residencial de un sistema de puesta a tierra normal. ¿De qué se compone? Bueno, tiene un conductor de puesta a tierra que es el que va desde el electrodo de puesta a tierra, se conecta por medio de, bueno, un medio de conexión y conecta la tierra física con la instalación eléctrica por medio de una barra colectora del sistema de puesta a tierra. Típica instalación. Importante conocer cada uno de los elementos. Como bien vemos, bueno, ya existen otros medios de conexión como soldadura exotérmica que son muchísimo más resistentes. Esto, en la medida de lo posible, es lo ideal, porque con una soldadura exotérmica va a costar muchísimo que a lo largo del tiempo esta se vaya a dañar. Sin embargo, si ponemos una conexión similar a esta, pues es una conexión mecánica que dentro de un tiempo se puede terminar aflojando y ocasionando valores de resistencia más altos del que debería de estar. Muy bien, ¿qué afecta entonces a la resistencia de tierra? Pues existen diferentes parámetros que van a afectar a la resistencia de puesta a tierra. Entre ellos, pues el Código Eléctrico Nacional requiere un mínimo de 2.5 metros de longitud para las varillas ser instaladas en el terreno. Las varillas de puesta a tierra mínimo tienen que tener 2.5 metros de longitud. Sin embargo, hay 4 variables que afectan a la resistencia de puesta a tierra del sistema. ¿Ok? Entre esos, pues obviamente la longitud y profundidad del electrodo de tierra. Y aquí es importante, ojo, duplicar la longitud va a reducir la resistencia de puesta a tierra por un 40%. Típicamente, por lo menos en Costa Rica, no es tan común encontrar varillas de puesta a tierra muy profundas. Lo típico es considerar elementos de puesta a tierra que tengan 3 metros de longitud. Es muy común encontrarlas en la práctica. Sin embargo, es importante considerar que entre mayor sea la longitud, la resistencia se va a ver disminuida. Otra es, por ejemplo, el diámetro del electrodo de tierra. También el Código Eléctrico Nacional establece un diámetro mínimo aceptado, entonces aquí ya tenemos también una restricción, pero en caso de que pudiéramos duplicar el diámetro, se va a reducir la resistencia en un 10%. Entonces, aquí vemos que, bueno, puede ser importante ese 10% o puede que no. Pues depende mucho de cada situación en particular, pero en algunos casos puede que duplicar este diámetro sea una consideración también económica importante. El número de electrodos de puesta a tierra, obviamente que entre más electrodos se vayan a colocar, bueno, se aumenta la eficiencia, distribuir los electrodos adicionales a distancias de al menos igual a la profundidad de los electrodos de tierra. Si el electrodo de tierra es de 3 metros, quiere decir que va a tener una esfera de disipación de la energía de al menos 3 metros. Por lo que si colocamos otro electrodo dentro de la esfera de esta disipación de energía, pues básicamente no va a hacer nada, pues no va a tener suficiente espacio para disipar también la energía del siguiente electrodo. Entre más electrodos se coloquen, bueno, pues se puede llegar a un punto en el que colocar no sé, por ejemplo, 10, 11 electrodos va a disminuir muy poco el valor de resistencia de puesta a tierra y ya deja de ser útil el colocar tantos electrodos. Entonces, aquí cae la responsabilidad del diseñador o la persona que esté a cargo de dimensionar el sistema de puesta a tierra y saber qué tan eficiente va a ser colocar más o menos electrodos a razón de la economía o el caos
la consecuencia económica que este dimensionamiento puede traerle al usuario. Ujú. Muy bien. Obviamente el diseño de puesta a tierra, electrodo único, placa metálica, malla. Existen diferentes sistemas o tipos de sistemas de puesta a tierra. Aquí solo pongo 4 ejemplos: electrodo único, electrodos múltiples. Esto puede ser un anillo perimetral, una placa de tierra o una malla de tierra. Actualmente me comentaron de otro sistema de puesta a tierra muy interesante que están aplicando aquí en Costa Rica. Ahorita no recuerdo el nombre de la compañía, pero era muy, muy interesante. Entonces, también es importante que ustedes, como responsables de instalación y dimensionamiento del sistema de puesta a tierra, se estén actualizando y sepan que no son estas las únicas, por ser las más comunes, pues no son los únicos métodos que se pueden utilizar. Obviamente que la tecnología está avanzando y los métodos también se van perfeccionando. Entonces, actualícense y coloquen lo que sea económicamente más conveniente y más eficiente para la instalación eléctrica. Ajá, Masa Tierra, correcto, es la empresa. Muchas gracias, Scariel. Masa Tierra tiene sistemas muy interesantes. Consulten, es mi recomendación. A lo largo del tiempo, como pues va a irse degradando nuestro sistema de puesta a tierra y la misma tierra puede ir perdiendo condiciones a medida que se va lavando o se va secando, existen algunos componentes químicos que también pueden ayudar a disminuir el valor de tierra que se pueden estar aplicando sobre el terreno para mejorar las condiciones si ya pues nos es muy difícil cambiar en la totalidad del sistema de puesta a tierra. Muy bien. Vamos a entrar entonces en la materia que nos concierne para esta charla, que es cuáles son los métodos de comprobación de la conexión a tierra física más comunes, los más utilizados y los más confiables que existen. Básicamente, pues son 4. 3 de ellos son comprobaciones de tierras ya existentes y uno es para el dimensionamiento del sistema de puesta a tierra. Entre los de comprobación de tierra existente, pues tenemos el típico y más conocido como caída de potencial usando 2 estacas. Este es de los más utilizados, ya casi lo vamos a ver en detalle. Tenemos el de medición selectiva usando pues una pinza y 2 estacas, y sin estacas, que es uno muy conveniente porque en muchas instalaciones eléctricas, sobre todo la parte física donde ellas se encuentran, no tenemos la posibilidad de colocar estacas. Y esto es, pues, es complicado, ¿verdad? Muchas veces llevar a cabo las mediciones si no podemos colocar nuestras estacas. Entonces, bueno, gracias a la tecnología tenemos métodos sin estacas. Son medidas muy, muy rápidas y muy confiables. Resistividad del terreno, sí, necesariamente necesitamos todo el terreno a abarcar para poder colocar 4 estacas y medir cuál es el mejor lugar para colocar nuestro sistema de puesta a tierra según la resistividad que encontremos. Muy bien. La resistencia de tierra y la resistividad del terreno deben medirse ¿cuánto? Bueno, al instalar un sistema nuevo de tierra, de puesta a tierra y equipos eléctricos. Esto es sumamente necesario. En cualquier instalación eléctrica nueva debemos de hacer una medición del sistema de puesta a tierra antes de alimentar los equipos eléctricos para evitar cualquier accidente. Se debe hacer una comprobación periódica de los sistemas de protección contra rayos de puesta a tierra, al menos anual. Yo diría que en la medida de lo posible hacerlo semestral. Instalar equipos eléctricos de gran tamaño como transformadores, conmutadores de alta tensión, maquinaria que requieran también sus sistemas de puesta a tierra aislados. Y obviamente que al diseñar sistemas de puesta a tierra, al hacer un diseño, tenemos que tener los datos de la resistividad del mismo, del terreno.
Muy bien. Medición de caída de tensión. Este es el método tradicional más utilizado. Eh, a lo largo de los años no hay otro que haya venido a reemplazar como el más utilizado. Típicamente se hace con 3 o 4 picas. Con 3 o 4 picas me refiero a que 3 picas son como en la imagen. Cuando tenemos 3 picas estamos hablando del electrodo de puesta a tierra y 2 picas adicionales que trae el equipo. O 4 picas va a ser el electrodo de puesta a tierra, 2 picas más una más, donde esta cuarta pica lo que va a ayudarnos es a eliminar el valor de resistencia de los cables de prueba, obviamente que son conductores que tienen distancias considerables y que van a tener un valor de resistencia también asociado. Entonces, si quisiéramos tener la mayor precisión en la medición y eliminar cualquier interferencia de resistencia debido a cables o conexiones, pues una cuarta pica nos va a ayudar en este proceso. Eh, una limitante de este método, pues es que requiere obviamente la posibilidad de clavar las picas. Es importante considerar que clavar las picas me refiero a introducirlas en el terreno de manera efectiva, empujando. No se recomienda golpearlas con martillos porque se pueden doblar y pueden ir perdiendo sus cualidades físicas de medición. También otra recomendación es que cada vez que la saquen de la tierra la limpien, porque la misma tierra se puede encargar de ir degradando sus condiciones físicas. Otra gran limitante de este método es que se requiere por completo la desconexión de la toma de tierra del resto de la instalación. Si quisiéramos medir la resistencia del sistema de puesta a tierra, tenemos que quitársela a nuestra instalación eléctrica, con lo cual, bueno, recaemos en todo lo anterior, los problemas que vimos anteriormente. Podrían verse equipotencialidades accidentales, ya los equipos no van a estar referenciados a un mismo punto, pueden haber fluctuaciones de tensión considerables que entren a la instalación y vayan directamente a los equipos eléctricos y electrónicos y los dañen. Y lo más importante, si no tenemos sistema de puesta a tierra, pues se van a empezar, perdón, físico, se van a empezar a crear pues conexiones accidentales. Entonces es sumamente peligroso el hecho de la desconexión de la toma tierra. Tan peligroso que hay instalaciones que no lo permiten. Entonces se tiene que buscar un espacio de un paro programado para poder hacer esta medición. El método de comprobación de la caída de potencial se va a utilizar para medir la capacidad de un sistema de conexión a tierra físico o un electrodo individual para disipar la energía en un sitio. ¿Cómo se lleva a cabo este método? Muy bien. Es un método muy simple. El equipo va a generar una corriente conocida entre la estaca externa, esta que está por aquí, y el electrodo de tierra, mientras que el mismo equipo va a medir la caída de tensión que hay entre la estaca interna y el electrodo de tierra. Una vez conocida esta corriente que el equipo está inyectando y el valor de la caída de tensión, simplemente utiliza la famosa y muy reconocida y muy utilizada ley de Ohm para comprobar entonces el valor de la resistencia de esta puesta a tierra. Es así de simple. Sin embargo, para realizar este método de manera correcta, existen al menos 3, sino que más técnicas recomendadas. Entre esas, bueno, se recomienda que si usted tiene típico, se recomienda que si usted tiene posibilidad de un terreno bastante largo, bastante grande, coloque la pinza externa a 40 metros del electrodo de puesta a tierra y la pinza interna a 20 metros. Eso es un caso típico, no es el más confiable, pero puede darles un valor cercano al valor de puesta a tierra. Y podrían tener, pues, como método a utilizar ese. Es importante que a la hora de llevar a cabo la medición del sistema de puesta a tierra, en el informe que vayan a emitir, se indique cuál método o cuál técnica fue la que utilizaron para obtener ese valor de resistencia. Porque, ¿qué pasa si el día de mañana llega
otra cuadrilla, otra persona, y en vez de colocarla a 40 metros y a 20, lo puso a 20 y a 10. No va a ser para nada comparable el dato que se tomó hace un año o hace la última vez con respecto a este. Siempre se debe de realizar con la misma técnica. Esta es una. Otra técnica recomendada, por ejemplo, es la técnica del 62%. Eso simplemente es que se coloque la externa lo más largo posible y la interna se coloque al 62% de la distancia entre el electrodo de puesta a tierra y la estaca externa. Tampoco es la más confiable, pero da un valor cercano, conocido. Bien, se puede seguir utilizando. Ustedes en sus instalaciones van a definir cuál es la técnica que más o mejores resultados les da. Una de las más utilizadas y que da mejores resultados es la técnica dependiente de TAC. Esta utiliza tablas. Entre los documentos que yo les voy a pasar van las tablas de TAC. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata simplemente de buscar un coeficiente que sea, bueno, tienen que medir la resistencia al 60% de la distancia entre la interna y la externa, medir la resistencia al 40% y luego al 20% se hace pues esta ecuación y el valor que les dé aquí en la pendiente se va a introducir en la tabla y ese valor está relacionado con la distancia a la cual se debería de colocar el electrodo interno, donde estaría el mejor valor de resistencia de puesta a tierra. Ese es otro de los métodos, es bastante confiable. ¿Qué pasa? Obviamente que van a gastar un poquito más de tiempo buscando estos valores y el otro valor. Simplemente es un poquito más de tiempo, pero me parece que es muchísimo más confiable y recomendado al menos. Y otro de los métodos también es simplemente colocar la estaca externa lo más largo posible y la interna irla variando en pasos del 10%. Entonces, para ponerles un ejemplo, si la colocáramos a 10 metros la externa del electrodo de puesta a tierra, lo ideal es que la interna se coloque a 1 metro, se haga la medición de resistencia y se apunte ese dato a 2 metros, igual, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros, 7 metros. Y con eso, luego poder ir graficando entonces los valores encontrados durante ese lapso, durante cada 10%. Para que en el momento de que grafiquemos, tratemos de buscar el valor donde la curva de resistencia se vuelva más lineal. Entre mayor sea la distancia entre el electrodo de puesta a tierra y el electrodo externo, va a ser más fácil encontrar una linealidad. Entre menor sea la distancia, va a ser muy difícil. Casi siempre se va a ver como una pendiente que continúa creciendo. Entonces va a ser muy difícil encontrar una linealidad. ¿Por qué es importante encontrar esta linealidad? Porque este sería el valor del sistema de puesta a tierra, de la resistencia del sistema de puesta a tierra, donde encontramos esta linealidad. Ok. Importante, entonces, considerar algunos aspectos como, pues, la estaca externa debe de estar a una distancia mínimo de 3 veces la profundidad de enterrado del electrodo, pero estamos hablando de una distancia mínima. Nunca, yo diría como recomendación, nunca nos quedemos con lo mínimo. Como mínimo sería a 9 metros, tomando en cuenta de que la mayoría de las estacas o electrodos son de 3 metros. Yo diría, no nos quedemos en lo mínimo, tratemos de ampliarlo lo más posible, la estaca externa, para que la medición, como ya hemos visto, sea más confiable, nos dé mayor resolución. Otra de las recomendaciones es mínimo realizar 10 mediciones, como les comenté, cada 10% de la distancia del electrodo externo. No hacer mediciones hasta saber cómo se encuentra configurada la malla. ¿Por qué? Porque lo ideal es que lo hagamos en línea recta, de manera perpendicular a la malla de puesta a tierra. Nos vayamos perpendicular y no en ningún momento caigamos dentro del área de influencia de descarga de cada uno de los electrodos del sistema de puesta a tierra.
no sabemos si estaba conectado como un delta o como una pata de gallo, y que donde fuimos colocando la estaca interna, resulta que por aquí había otra conexión del sistema de puesta a tierra, entonces se está descargando, y por eso cuando está muy cerca del electrodo de puesta a tierra se va a ver un valor de resistencia muy bajo. Esto no es para nada confiable, y ahí vemos una de las limitantes, que es la esfera de influencia del electrodo de puesta a tierra. Como estamos inyectando una corriente y se está midiendo la caída potencial en esa esfera de influencia, la caída potencial va a ser muy baja, entonces nos va a dar un valor de resistencia muy bajo. Mientras que al alejarnos mucho, y más bien cuando estemos tendiendo a llegar al electrodo externo, más bien va a ir a infinito, va a ser una caída de tensión muy alta. Muy bien. Saber entonces cómo se encuentra configurada la malla es importantísima antes de llevar a cabo las mediciones. En caso de hacer mediciones a una distancia menor a la mínima, de una vez se los digo, como usuarios o como vendedores del servicio, la medición o el resultado no será válido. No hay forma de brincarse esta distancia que nos pide el método. No hay forma de hacerlo rápido. Es un método que al menos nos va a llevar 15 a 20 minutos de realizar de manera correcta. Alejarse lo más perpendicular posible a la malla para estar fuera del área de afectación es importantísimo. Muy bien. Muy bien. Esto fue el método de caída de potencial. Espero que les haya quedado bastante claro, porque el segundo método que vamos a hablar se llama medición selectiva. Y resulta y sucede que, bueno, pues es un método mucho más fácil de realizar, pero a pesar de que es mucho más fácil, nos da varias ventajas importantes. Realmente la forma en cómo se lleva a cabo el método de medición selectiva es exactamente igual a la que acabamos de ver. Se colocan 2 estacas adicionales o 3 estacas adicionales extras, estas 2 que estamos viendo aquí. Igualmente tenemos que irlas alejando y acercando, bueno, alejando cada 10 metros y buscando la curva característica, o aplicando la pendiente de TAC, o la del 62%, la de 40-20, la que nosotros hayamos escogido. Cualquiera. Pero en este método tenemos una gran ventaja. Es igual al anterior, pero tenemos una gran ventaja, que lo podemos hacer mucho más seguro y sencillo. ¿De qué manera? En este método incluimos una pinza de medición de corriente. Entonces, no va a ser necesario desconectar la puesta a tierra de la instalación eléctrica por esto, simplemente por esta pinza. ¿Cómo funciona? El equipo va a generar entonces, igual que en el método anterior, una corriente conocida entre la estaca externa y el electrodo de puesta a tierra, mientras que va a medir otra vez la caída de tensión entre la estaca interna y la puesta a tierra. La pinza solo mide la corriente que fluye a través del electrodo de tierra, que es el que nos interesa. La corriente generada también fluirá a través de otras resistencias en paralelo, pero solo se utiliza la corriente a través de la pinza, es decir, la corriente a través del electrodo de puesta a tierra. ¿Qué pasa en este método? Importante considerar, como la pinza va a través de cada electrodo de puesta a tierra, la única diferencia con el método anterior, que nos daba el valor de toda la resistencia de nuestro sistema de puesta a tierra, ya sea de una estaca o más estacas, en este vamos a tener que ir por cada uno de los electrodos. Tenemos que medir primero la resistencia de un electrodo, luego pasar a otro electrodo y luego a otro electrodo, que si ellos están en paralelo, en serie o como estén, después vamos a tener que hacer el cálculo del paralelo de esas resistencias obtenidas para tener el valor total de nuestro sistema de puesta a tierra. Entonces, viene a ser muy útil porque la instalación va a seguir conectada. No tenemos que quitarle la resistencia a nuestra instalación, pero vamos a ahorrar un poquito más porque vamos a tener que hacerlo individual en cada uno de los electrodos. Muy bien. Estos pues son de los métodos más utilizados, pero resulta que nos queda otro, y este, como lo comentamos anteriormente, va a ser sumamente útil porque no siempre tenemos dónde clavar las estacas. Entonces, bueno, se ha diseñado otro método que se conoce como medición sin estacas. En esta técnica se elimina entonces la peligrosa y engorrosa
actividad de desconectar conexiones paralelas a tierras físicas, así como el proceso de encontrar ubicaciones idóneas para estacas auxiliares de conexión a tierra física. Aquí está. Bueno, el método nos dice que tenemos que tener al menos más de 10 centímetros entre cada uno de ellos, entre un transformador que va a ser de tensión y un transformador que va a ser de corriente. ¿Para qué sirven esos transformadores? Básicamente, el transformador de generación impone una tensión en el lazo. En este caso, más bien el equipo está generando una tensión en el lazo que se está ensayando, y el transformador de corriente va a medir la corriente que resulta de esa tensión que le dimos al lazo. Las pinzas son inteligentes, entonces tienen un filtrado avanzado para que puedan reconocer la propia señal y rechazar todas las demás que no nos vayan a influir en la medición. Sin embargo, tiene otra limitante. ¿Cuál es la limitante? Que tenemos que estar completamente seguros de que el sistema de puesta a tierra a medir tiene una forma de cerrarse. Hay una forma de cerrar el lazo. ¿Cómo podemos saber eso? Por ejemplo, en este caso en particular, tenemos una conexión neutro de los cables de los transformadores de la compañía distribuidora conectados a tierra y que se están cerrando por medio de la tierra con nuestro sistema, y todo está interconectado. Entonces tenemos un lazo. Todo esto se van a ver como resistencias en paralelo muy pequeñas y completamente despreciables para que el sistema solo nos dé la resistencia de la puesta a tierra que nos interesa. Entonces, este es un caso en particular muy útil, muy necesario. Tienen que contemplar de que tengamos entonces un método para cerrar el lazo, ya que si no tenemos este método para cerrar el lazo, el mismo se va a cerrar por otro camino, ya sea de que la tensión se lo inyecte a un equipo eléctrico y que cierre el lazo por medio de ese equipo eléctrico y que esté midiendo la resistencia de otro lazo que realmente nunca pasó por la tierra, que era lo que nos interesaba de medir. Contemplen esto, es sumamente importante. Otra de las recomendaciones que se hace al utilizar este método, bueno, y en general al hacer una medición del sistema de puesta a tierra, es que, bueno, por ejemplo, si hay otro equipo que vamos a ver más adelante, que es el 1630 de Fluke. El 1630 de Fluke es una pinza diseñada con estos dos transformadores ya incorporados, 1632. Entonces, de una vez no vamos a tener que distanciarlos, y de una vez es nada más colocarlos a través del bajante hacia nuestra puesta a tierra y hacer la medición. Es muy fácil y es muy rápido. Esta pinza nos da una gran ventaja adicional, que es que puede medir corrientes de fuga. En caso de encontrar corrientes de fuga superiores a 1 amperio, es necesario reparar, buscar dónde están y en la medida de lo posible quitarlas, porque no es lo ideal. Otra de las cosas es que en algunas mediciones les da en la pantalla una indicación de noise, que encuentra ruido. Esto es porque en el electrodo de puesta a tierra hay más de 3 amperios. En el caso de que haya más de 3 amperios, la medición de puesta a tierra que se haga no va a ser válida. Tenemos que tratar de corregir eso. O en pantalla nos va a indicar noise, nos va a indicar ruido. Importantísimo entonces tratar de evitar este ruido y tratar de buscar dónde están esos problemas, porque una corriente de 3 amperios pues mata. Obviamente también si encontramos corrientes muy bajas en el orden de miliamperios, tratemos de desaparecerlas, porque dependiendo de la cantidad de corriente, por más bajas que sean, pues podrían provocar una fatalidad en las personas. No, exactamente eso que te estaba diciendo. El valor de don Luis Lee nos dice: en caso de las corrientes de fuga, ¿qué valores de referencia tenemos para saber si es aceptable o no el valor de esa corriente? Como yo les decía, en caso de que sea mayor a 1 amperio, vayamos a corregirlo inmediatamente. Sin embargo, en casos donde le dé 10 miliamperios, 20 miliamperios, ya saben que pues estos valores pueden provocar
alteraciones en las personas. Un valor de 250 miliamperios ya puede provocar una fibrilación ventricular. Entonces, en caso de encontrar corrientes de fuga de este orden, tenemos que buscar cómo tratar de evitarlas, tratar de hacer algún trabajo y encontrar por qué se nos están fugando estos valores de corriente. Esa es una de las grandes ventajas de tener el equipo 1630. Sin embargo, nosotros, bueno, también contamos con otros equipos amperímetros especiales de medición de corrientes de fuga. En caso de que ustedes quieran conocerlos, con todo gusto nos podemos poner en contacto. El modelo se llama 368, el modelo de medidor o gancho perimétrico para medición de corrientes de fuga, 368 y 369. Muy bien. Como parte entonces de los métodos de medición del sistema de resistividad de puesta a tierra, tenemos el último a mencionar, que pues este ya no nos va a decir la resistencia de la puesta a tierra, sino más bien la resistencia del terreno. Pues de qué manera, ya vamos a ver. El procedimiento que utiliza el medidor de Fluke es un procedimiento de medición que se llama método Wenner, aceptado universalmente. El mismo fue desarrollado en 1915 por el doctor Frank Wenner de la Oficina de Normas de Estados Unidos. Es el método más utilizado, más aceptado y el mismo que vamos a ver a continuación. Vean entonces que A minúscula va a ser la distancia entre los electrodos de puesta a tierra. Para este método se tienen que colocar 4 electrodos de puesta a tierra y 1/3 de A va a ser la profundidad del electrodo. Muy fácil. El equipo va a generar una corriente conocida a través de las dos estacas externas. De las dos estacas externas de conexión a tierra física. Y la caída de potencial del voltaje se mide entre las dos estacas internas de conexión a tierra física. Usando la ley de Ohm, el comprobador de Fluke calcula automáticamente la resistencia del terreno, de la tierra en particular, de la tierra física. Y con esto, pues tenemos dos fórmulas a aplicar. Una es esta grandota que está aquí. Esta fórmula se va a aplicar siempre y cuando la relación A entre B es menor a 20. ¿Qué es A? A mayúscula es la distancia entre electrodos en metros y B es la profundidad de enterrado de los electrodos en metros. Entonces, dependiendo de cómo nosotros distanciemos estos electrodos y cuánto los enterremos, si es menor a 20, tenemos que usar esta fórmula grande que incluye A y B. Es fácil, realmente una vez la fórmula se digita en un Excel, realmente de ahí en adelante es fácil seguirlo aplicando. Nada más le decimos cuánto es la distancia de electrodos y cuánto es la profundidad y listo. R va a ser entonces el valor, obviamente, que nos va a dar la resistencia a cada una de esas distancias. La lectura de ohms, en ohms de resistencia. Sin embargo, si A entre B es mayor a 10 o mejor aún a 20, si es mayor a 20, podemos agarrar esta fórmula, simplificarla en esto que está aquí. Una fórmula mucho más fácil, donde la resistividad del terreno va a ser 2pi por la resistencia obtenida en esa medición por A, que es la distancia entre electrodos en metros. Facilísimo. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Obviamente con el equipo pues es sumamente sencillo hacer esto. Ir midiendo la resistividad del terreno para luego colocarlo en nuestras hojas de cálculos y obviamente hacer el posterior dimensionamiento del sistema puesta a tierra a colocar con el valor de la resistividad del terreno. Muy bien. Casi que estamos llegando al final del webinar, así que cualquier consulta que tengan, con todo gusto. Consejos de medida: realizar una inspección del área para detectar obstáculos inmediatos o previsibles, tanto para la medición
como para la construcción o el mantenimiento de la puesta a tierra. Esto es sumamente importante. ¿Qué pasa si estamos o vamos a llevar a cabo una medición a 40 metros de distancia, pero resulta que a los 20 metros teníamos una cerca y a los 40 está el patio del vecino? Obviamente no nos vamos a poder meter en esa situación. Caso número uno. Caso número dos, ¿qué pasa si en la línea recta que estamos trazando tenemos un montón de obstáculos como árboles de por medio, o ya empezamos a entrar en un terreno que no es tierra, sino que ya tiene alguna construcción? No podemos llevar a cabo la medición. Eh, Otro es que encontramos un lugar con una resistividad baja, muy buena, pero ¿qué pasa si ahí es donde vamos a colocar el edificio? Y realmente si colocamos nuestra puesta a tierra dentro del edificio, luego o más adelante, cuando nos toque hacer las inspecciones o verificaciones del sistema de puesta a tierra, no podemos ni siquiera eh, revisarlo porque estamos dentro de una instalación y nos es muy difícil abrir las cajas de registro para revisarlo. Entonces, obviamente es importantísimo como consejo inspeccionar el área de medición y el área de instalación de nuestros posibles sistemas de puesta a tierra. Los electrodos deben de estar bien alineados e igualmente esparcidos. Aquí un mito que se dice a la hora de medición de los sistemas de puesta a tierra es que los electrodos cuando se están ingresando a la tierra, cuando se están metiendo, un mito es que no moje el terreno porque va a afectar la medición. Y este mito de una vez lo vamos a ir quitando porque es absolutamente falso. A la hora de ir metiendo los electrodos auxiliares a la tierra, no hay ningún problema con mojar la tierra. No hay absolutamente ningún problema. Simplemente nos va a ayudar para meterlos en la tierra para que se ponga más suave y que sea más fácil de clavarlos. El problema se da si mojamos el electrodo de la puesta a tierra existente de la instalación. Ese sí no se puede tocar. No se puede mojar simplemente porque ahí estamos afectando ya la medición y le estamos dando unas mejores condiciones a esa puesta a tierra. Don Mario Céspedes nos dice cuál es el método de ingreso del electrodo a la tierra. Simplemente es empujando la presión contra tierra. Ese es el mejor método. Yo sé, hay lugares donde cuesta mucho porque la tierra está muy seca, como les acabo de comentar. Entonces traten de mojar la tierra, que se vuelva un poco más fácil, pero traten de clavarlo la mayor cantidad de distancia posible. Los electrodos son pequeños, alrededor de 30 centímetros, entonces no debería haber tanto problema al intentar clavarlos. Don Mario Chávez nos dice, esta presentación la van a enviar por correo. Sí, señor, la vamos a estar enviando por correo. Muy bien. Todas las estacas deben de ser enterradas a una misma profundidad, quedando la menor cantidad metálica expuesta. Esto para asegurar un contacto íntimo entre la estaca y el terreno dentro de lo posible. Traten de clavar estas estacas lo más que puedan y todas a una misma distancia, no dejar un poquito afuera una y que otra completamente enterrada. Eso no es lo ideal. Y recuerden siempre limpiarlas cuando las saquen de la tierra. Los electrodos deben de estar bien limpios y libres de óxido para tener un buen contacto con el terreno. No con suciedad, no con óxido, limpios. Para eso tenemos, pues con Fluke damos también maletas muy útiles para que guarden sus equipos de manera adecuada. Esto es importantísimo. Una buena caracterización estacional. Registrar datos como fecha de la medición. Esto es importantísimo. Por favor, tomen en cuenta la fecha en la que hacen la medición, fechas de la última acontecida y cuáles son los periodos secos y lluviosos. Porque yo no puedo comparar una medición tomada en un periodo lluvioso donde el terreno todavía está húmedo, donde todavía pues la resistividad del terreno es más baja contra una en un periodo seco, en la peor condición. Traten en la medida de lo posible de tomar mediciones siempre en periodos cuando tengamos las peores condiciones, o sea, en los periodos secos.
Es importante también tratar de tomar medidas como la temperatura ambiente. Esto pues podría justificarnos el por qué una diferencia sustancial eh, en la medición que hemos llevado a cabo. Esto simplemente porque la temperatura obviamente que va a estar pues evaporando el agua que esté en el terreno. Las mediciones deben de realizarse preferiblemente en periodo seco, como lo acabo de comentar. No realizar las mediciones en condiciones atmosféricas adversas como rayerías, por ejemplo. Ningún seguro de ninguna empresa, yo estoy completamente seguro, valga la redundancia, de que les va a cubrir a ustedes un accidente por estar haciendo mediciones en un lugar donde hay mucha rayería. Ustedes se están exponiendo. Está más que obvio decir que tienen que utilizar equipo de protección personal adecuado, guantes de seguridad dieléctricos, zapatos dieléctricos y tener cuidado a la hora de darle test, porque acuérdense que están metiendo una corriente o en algunos casos una tensión y que esta tensión la podrían estar absorbiendo ustedes colocándose como un valor de resistividad bajo. Muy bien, don Isaac Rodríguez nos dice, em, las barras o picas de tierra se pueden golpear con mazos para ser enterradas si el terreno está muy duro. Acá comentan que no se debe golpear y hacer un hueco primero. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción, don Isaac, es siempre clavarlas sin tener necesidad de ningún mazo, ningún martillo, ningún medio externo. Sin embargo, yo le digo que queda acá entre nosotros. Si usted tiene la posibilidad de tener un mazo de goma, un mazo que no vaya a gastar o a doblar las picas, trate de golpearlo con mucho cuidado y se puede ayudar con ese mazo. Con un mazo que usted no vaya a cambiarle las condiciones físicas a la pica. Ah, con mucho cuidado, básicamente. Sí, sí lo puede hacer, pero la forma más fácil de alivianar el trabajo es mojando el terreno. Ujú. Sí, Luis Lee nos dice un dato es que el NEC permite clavarlas con una inclinación si hay piedras en el terreno debajo. Sí, claro, permite clavarlas inclinadas, pero bueno, aquí ya nos estaríamos metiendo a la forma eh, de instalación del sistema de puesta a tierra. Sin embargo, don Luis y compañeros, en esta charla no estamos hablando propiamente de la instalación del sistema de puesta a tierra, ya que esto pues es un curso de diseño bastante mucho más amplio, sino la instalación de los electrodos auxiliares que se van a relacionar, por supuesto, con la medición de ese sistema de puesta a tierra. Nos dice don Tomás Peña, con el método de medición a través de las dos pinzas, siempre vamos a tener corrientes de neutro circulando por el conductor de puesta a tierra, ya que en el punto donde se hace la medición es en el equipo de acometida donde se hace la unión neutro-tierra. ¿Cómo hace el equipo para descartar esa corriente que no es la que está generando? Y esta es una pregunta buenísima. Eh, se la resumo la respuesta porque ya casi vamos a ver que diferentes equipos tienen pues diferentes formas de generar este voltaje. Los equipos generan un voltaje a una frecuencia conocida por ellos y a la hora de medir la corriente, miden la corriente filtrando las demás corrientes y solo miden la que tiene que ver con esa frecuencia. Por lo tanto, las demás corrientes no van a afectar la medición de resistencia de puesta a tierra.
Don Yalmer, Mauricio, me parece que no estoy entendiendo tu consulta. Ok, continuamos. Perdón. En Fluke tenemos una familia bastante interesante de medidores de puesta a tierra. Son básicamente 4 opciones. Hay una opción más, sin embargo, no la incluimos aquí porque no es específicamente para medición de puesta a tierra, sino que es un equipo de comprobador multifunciones que se llama modelo 1664. Es un modelo que, aparte de medir puesta a tierra, va a hacer otro montón de cosas, como comprobar el disparo, el tiempo de disparo de los interruptores diferenciales, la corriente de disparo de los interruptores diferenciales, va a medir el sentido de giro de las fases, valor de corriente, de cortocircuito, de fase a neutro, de fase a tierra, etcétera. Ese equipo es un comprobador de instalaciones multifunción, pero aparte nos da la función de poder medir el sistema de tierra físico, para que lo consideren. Pero entre las opciones típicas que tenemos de la familia de puesta a tierra, tenemos entonces la nueva pinza Fluke 1630-2, es una pinza de resistencias de bucle. Esta pinza nos sirve, entre todas las mediciones que hemos visto, para hacer una nada más, medidas sin picas. Ella puede hacer la medida sin picas, lo que hace es que un transformador va a generar un voltaje y con el otro mido la corriente a la frecuencia que el equipo lo está emitiendo. Típicamente esa frecuencia va a ser de 128 Hz o 94 Hz dependiendo de la medida. Aparte de eso, este equipo puede registrar valores durante intervalos de tiempo, como dejarlo ahí colocado para ver si está variando. Pues eso te podría ayudar también para saber, no debería estar variando el valor de la resistencia de puesta a tierra. Pero también puede medir corriente normal, tiene una pinza para medir corriente hasta 30 amperios y puede medir corrientes de fuga. Entonces, pues eso es una gran salvada porque es importantísimo antes de realizar las mediciones del sistema de puesta a tierra, medir las corrientes de fuga. Tiene comunicación Fluke Connect, por lo cual ustedes desde sus celulares pueden estar viendo los valores, registrarlos en sus celulares, guardarlos sin tener la necesidad de estar cargando papeles, lápices, que obviamente que esto ya pasó por completo de ser útil. Más bien en muchísimos casos se apuntan valores que no son, porque tal vez no los leímos bien, o se pierden, se pierden los papeles, se pierden las mediciones, no se pasan a la computadora de manera adecuada y no se respaldan. Entonces, Fluke Connect ya nos da la posibilidad de conectarse con el celular y guardar todos los valores ahí, poderlos inclusive estar revisando cada cierto tiempo, porque están en la nube, en nuestro espacio personal. Es la pinza de las pinzas del mercado, es la que tiene la mejor precisión para medir el valor de resistencia de puesta a tierra. Sería la recomendada en este caso para hacer la medición sin picas. Importante, consideren otro consejo. Antes de colocar esta pinza alrededor del electrodo de puesta a tierra bajante a la puesta a tierra, al sistema de puesta a tierra, primero coloquen el equipo alrededor de la placa que trae con valores de resistencia de diferentes. Hay una placa que trae el equipo que trae resistencias de referencia de 0.5 ohms, de 10 ohms, 100 ohms. Entonces, péguenla primero a esa placa, revisen que la medición que está haciendo esté correcta, luego póngalo a medir sobre el electrodo del bajante del sistema de puesta a tierra y una vez terminada esta medición vuelvan a hacerlo sobre la placa para comprobar el método de 3 pasos de que el equipo está midiendo bien, que en todo momento estuvo midiendo bien, antes y después siguió midiendo bien. Con esto ustedes comprueban de que obviamente la medición que tomaron fue la correcta. Nos dice don Luis Lee, ¿existe Fluke 1630-2 versión Fluke Connect? Correcto, don Luis. La 1630
Antes se llamaba 1630 sin la comunicación Fluke Connect. Ahora se actualizó, la nueva versión es 1630-2 y adicional en el nombre lleva FC. Entonces es Fluke Connect. Ya todos los equipos, los modelos de Fluke que digan FC, incluyen la aplicación Fluke Connect. Consideren también que es una aplicación gratis de descargar en cualquier teléfono inteligente. Don Ebert Hernández nos dice, esos equipos son específicamente solo para medir las puestas a tierra. Correcto, don Ebert. Son para medir las puestas a tierra, pero también sirven, por ejemplo, para medir corrientes de fuga, para medir corriente o para medir resistividad del terreno. Uh-huh. Sí, bueno, don Luis Inser, una muy buena acotación, nos dice que en bueno, el artículo que vimos antes, el artículo 250.56, que el valor es de 25 ohms, es del NEC 2008, sí. No sé si estuviste desde el principio, ahí estuve mencionando que en la presentación todavía estoy haciendo referencia al NEC 2008 y tengo que actualizarlo. Más bien, muchas gracias por recordarme, porque voy a ver si después de esta presentación la actualizo al NEC 2014 porque me dice que este artículo ya no existe en el NEC 2014. Muy buena observación. Tomás Peña nos dice, ¿por qué cuando hacemos mediciones de resistencia de puesta a tierra con el método de 3 pinzas es distinto el valor obtenido cuando utilizamos ese equipo Fluke 1630-2? Pueden haber muchísimas variables. Primero, bueno, tienen que tomar en cuenta de que la medición de 3 picas hay dos, está la de caída potencial y la de medición selectiva. Entonces, ¿están haciéndolo con el sistema conectado o no? ¿Están haciendo con cuál método? ¿Con el del 62%, 20-40 metros? ¿Están haciendo la pendiente de tag? ¿Están haciendo la de 10%, pasos de 10%? Habría que comparar cada uno de los métodos. Por eso yo les dije, cuando van a comparar un sistema o una medición de puesta a tierra a lo largo del tiempo con otra, utilicen siempre el mismo tipo de medida, siempre la misma justificante, porque no es lo mismo hacer una medición de un tipo que hacerla de otro tipo. En la medida de lo posible, la pinza se utiliza en los lugares estrechos donde no tenemos la posibilidad de colocar picas, pero la más cercana al valor correcto siempre va a ser la de picas, porque le estamos dando la referencia al sistema de puesta a tierra. Don Mario Céspedes nos dice, adquiriendo cualquiera de los modelos, ¿puedo medir cualquier sistema? No necesariamente. Si adquieres un 1625, como lo vemos en la tabla aquí comparativa de la familia de medidores de puesta a tierra de Fluke, este equipo pues te mide todo. A ver, ahí sí, tenés medidas de cualquier sistema de puesta a tierra. Inclusive pues el equipo trae dos transformadores, uno de tensión y uno de corriente, con el cual podemos hacer la pinza 1630-2 con ese equipo. Sin embargo, si adquirís un 1621 o un 1630, como puedes ver en esta tabla comparativa, ahí no tenemos la posibilidad de hacer mediciones en cualquier sistema de puesta a tierra. Entonces, depende de qué sea lo que quieras medir. Como anteriormente ya expliqué, para qué sirve cada uno de los métodos, yo te diría, el que más funciones tiene es el 1625, ese sí te va a servir en cualquier método. Por ejemplo, si quieres medir la resistencia de puesta a tierra de una torre de transmisión, se puede comprar un accesorio adicional que es un transformador de núcleo dividido, con lo cual puedes hacer la medición sobre una torre de transmisión. Esto es increíble y se adapta al 1625, pero no se pueden hacer todas las mediciones con un 1630, por ejemplo. Esa es muy buena. Don Edwin Morales nos dice, ¿en qué influye hacer la medición en un rango de frecuencias? Veo que uno de los equipos de ustedes tiene la capacidad de un rango de frecuencias.
Correcto, sí. Este equipo ya te cambia el rango de frecuencias y eso me permite pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, tenemos dos modelos, digamos, full, que son el 1623-2 y el 1625-2 de Fluke. Con estos, pues, podemos hacer pruebas de bucle, de resistencia de tierra con el método de caída de potencial de 3 y 4 polos con ambos. Prueba selectiva, la que vimos, de conexión a tierra con una pinza, prueba de conexión a tierra sin piques con 2 pinzas. Sin embargo, ya el 1625, que es la versión full de los equipos de medición de puesta a tierra, nos va a dar control de frecuencia automático. Entonces, vamos a poder seleccionar automáticamente cuál frecuencia de medición para proveer el valor de tierra más preciso posible. En algunos casos puede haber ruido o interferencias, entonces vamos a, pues la frecuencia que ya trae el equipo configurado no es la mejor para hacer la medición. Sin embargo, con el 1625 podemos hacer una medición a una frecuencia o a la otra o con otra y buscar entonces el valor más preciso de esa puesta a tierra, filtrando el ruido que pueda estar generando el entorno. Además tiene medición de R, esto es que calcula la impedancia a tierra a 55 Hz. Esto solo lo hace el 1625 para reflejar el modo más preciso a una falla a tierra. Y además, ven que bueno, tiene más botones claramente el 1625 que el 1623. Pues tiene límites ajustables. Eso es para que podamos hacer las mediciones de manera más rápida sobre nuestros sistemas de puesta a tierra. Nos dice don Isaac Rodríguez, para la medición con la pinza se puede medir con el ground, con la tierra conectada o desconectado. ¿Cuál es la correcta? Hay dos métodos con pinza, está la de medición selectiva y está la de sin picas, que son con 2 pinzas. Sin embargo, don Isaac, para ambas tenés que tener el sistema conectado. Tenés que tener el sistema conectado porque pues se va a generar un lazo que tenemos que cerrar. Don Edwin Morales nos dice, ¿qué se debe hacer en el método de Wenner? Cuando la distancia A es grande que la de profundidad 3, para darle profundidad a las picas, este valor es mucho mayor que el tamaño de la pica. Esa imagen es de referencia. Guíate por la siguiente diapositiva que te mostré aquí. Vamos a ponerla. Aquí está. Esa imagen es de referencia. Aquí dice 1/3 de A. Sin embargo, agarren esto como si fuera B. Esto es B en la fórmula, profundidad de enterrado. Entonces, sepan que ustedes nada más ocupan saber la distancia la distancia de separación, que es A, y ocupan saber B, cuánto es lo que enterramos cada una de las varillas. Eso es todo. Esto es una referencia, pero esto es A y B. Luis Lee nos está haciendo una pregunta muy interesante. Dice, en el caso de las pinzas como la 1630-2, cuando obtenemos un valor de OL, Open Loop, debemos interpretar que hay una desconexión física del cable de tierra en algún punto. ¿Cómo sabemos cuando solo hay alta impedancia y no un abierto en el circuito de tierras? El equipo tiene una capacidad bastante amplia para medir altas impedancias. Entonces, cuando haya una alta impedancia, te va a decir el valor de esa impedancia. Sin embargo, cuando no tenga una forma de cerrar el lazo, te va a decir open loop. Muy fácil. El lazo, para el caso de las pinzas 1630, tiene que cerrarse. Tiene que haber un camino de retorno para que la tensión que está generando el equipo pueda pasar por una resistencia y generar una corriente que luego el mismo equipo va a medir y calcular la resistencia. En el caso de que no se cierre el circuito, no hay forma de que mida la resistencia de la puesta a tierra.
Es por eso que entonces en el caso de utilizar un 1630, como lo mencionamos anteriormente, necesitamos un camino de retorno, ya sea por el neutro de los transformadores o ya sea, por ejemplo, en algunas instalaciones donde hay un pararrayos en edificios muy grandes que tienen un bajante a un lado de la instalación y otro bajante al otro lado. Los dos se conectan en el mismo pararrayos. Entonces, si medimos en un bajante, va a pasar por tierra y se va a volver por el otro bajante. Ahí se cierra el lazo, pero no siempre un pararrayos se instala así. Son algunos casos particulares. Consejos de medida, bueno, ya esto sí, ya todo esto lo vimos. Eh, por último, les comento que tenemos un plan de servicio en El Batrón, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá. Tenemos un centro de servicio técnico que está pues a la disposición de todos los usuarios. Sabemos que Fluke en estos países son los equipos más vendidos, los equipos más utilizados porque las personas están confiadas, quieren hacer medidas seguras y precisas, unas medidas con los equipos que les vayan a garantizar lo mejor que pueden encontrar en el mercado. Tenemos una aceptación muy grande, por lo que ustedes pueden estar completamente seguros de que equipos, por ejemplo, como el 1623 o el 1625-2, tienen al menos 2 años de garantía. Además, pueden ser reparados por los técnicos especializados que tenemos en nuestros centros de servicios locales, que son avalados por completo por fábrica. Entonces nosotros les vamos a ayudar a repararlos, los vamos a ayudar a calibrarlos e inclusive si hay que hacer algún reclamo por garantía o enviarlos a fábrica, somos completamente su ayuda en la parte de logística. Cuenten con nosotros. Yo ahorita les voy a dejar mi contacto, entonces por favor no duden en escribirme por correo, no duden en llamarme. Estoy a su completa disposición en caso de que requieran una visita o tengan ya o cuenten con un equipo Fluke y requieran asistencia o soporte, me pueden llamar en cualquier momento y yo les voy a estar ayudando con todo gusto. Eso es parte fundamental e importante de la que resalta Fluke hacia sus usuarios. Tenemos un servicio muy fuerte de ayuda y de soporte para que usted lo tenga en cuenta. Eso nos hace diferentes y nos hace únicos en el mercado. Entonces, cuentan conmigo. En caso de que yo no tenga la respuesta, pues yo soy el contacto directo con fábrica también. Entonces, yo les voy a estar ayudando en brevedad en todo lo que esté a mi alcance. Si requieren una visita en campo, inclusive para ver un equipo, para que les ayude asesorándoles sobre una posible compra, háblenme y yo los estoy visitando con todo gusto. En el caso de Costa Rica, en Panamá también tenemos a nuestro experto en Fluke del Batrón. Entonces, igualmente, si tienen alguna consulta, escríbanme de Panamá, igual de Nicaragua, y vamos a estar enviando un asesor certificado de Fluke a sus instalaciones para que tengan completa tranquilidad de que están eligiendo el equipo adecuado para sus medidas. Pero lo más importante, y gracias por haber estado aquí, porque han visto la importancia de tener un sistema de puesta a tierra y de estarlo verificando a lo largo del tiempo. Ok. Aquí tengo otra, me parece, bueno, un segundo, aquí les estoy dejando mi contacto. De nuevo, mi nombre es Paul Ávila, ingeniero a cargo de la marca Fluke en el Batrón. Aquí está mi correo, paul.avila@elbatrón.com. Y este es el número de la oficina, 2242-9900, y la extensión 156 es la mía. Por último, aquí, bueno, me están haciendo una pregunta. Si tienen otras preguntas, no duden en hacerlas. Nos dice don Brady Pérez, esta tecnología de inhibidores de rayos, no para rayos ni puntas Franklin, sino los que invierten el rayo, tienen necesidad de alguna instalación de tierras. En especial, realmente no es tema de esta charla, sin embargo, sí tengo conocimiento de estos equipos y sí tienen fuertes restricciones con respecto a la puesta a tierra. Tienen que tener una puesta a tierra muy rígida, muy fuerte y también hay normas para esa puesta a tierra. Entonces sí sería bueno que te investigues porque todo sistema, por más que sea este tipo de tecnología, necesita tener seguridad de que no va en algún caso a jalar un rayo y que puede más bien estar perjudicando a nuestra instalación. Entonces en este caso sí tengo conocimiento de que requieren una puesta a tierra.
cualquier otra pregunta, no me voy a quedar un ratito más aquí contestándolas y ya casi vamos finalizando la charla. Don Luis Lee, sí, claro, me dice, tengo consultas sobre medición de aislamiento de cables, ¿te puedo hacer esas consultas a ti o es con otro experto? De ser así, ¿me puedes compartir el contacto? No. Tranquilo, yo soy el experto de toda esta parte de Fluke. Fluke también tiene medidores de aislamiento para motores, para cables, etcétera. Todo eso la manejo yo. Entonces, en esta charla sí no es el momento para la consulta, pero si me la haces por correo, con todo gusto, o por teléfono, con todo gusto te voy a estar ayudando. Inclusive te puedo estar enviando material para conocimiento sobre medición de resistencia de aislamiento o asesorando en cualquier equipo que sea el mejor para esa aplicación. Con todo gusto yo te puedo ayudar, don Luis. Bueno, me parece que no hay más consultas. Espero realmente que haya quedado bastante claro. Les agradezco a todos por su tiempo, por haber sacado importante rato de su tiempo para este tipo de charlas. Recuerden que, bueno, en el Batrón tenemos un programa continuo de enseñanza y de la mano con Fluke para todos nuestros usuarios. Por favor, les digo de nuevo, escríbanme en caso de que tengan cualquier consulta. Les vamos a estar enviando la presentación y otro tipo de material relacionado al sistema de medición de puesta a tierra en breve por parte de nuestro departamento de mercadeo. Y aquí estamos a la orden para ustedes. Éxitos en todas sus funciones y espero que pronto nos puedan estar acompañando porque tenemos otro montón de webinars, tardes de café y algunos seminarios. Vamos a tener un seminario de calidad de energía en un hotel, pronto lo vamos a estar anunciando, y otro seminario de mantenimiento predictivo en otro hotel, también lo vamos a estar anunciando para que estén atentos. Eh, Buenos días y nos estamos comunicando. Saludos.